grabar. Ahí está grabando, gracias. Bueno, estábamos hablando que el primer tema era desarrollo, renta nacional, PBI, segundo tema sector externo, tipo de cambio, balanza de pago. Tercer tema que vamos a ver, organización del sector público, que al fin y al cabo es el que pone las reglas, ¿no? Vamos a ver un poco por qué. Ya les había comentado del Estado, y les recordaría, si ustedes hubieran estudiado Derecho Político, que no lo creo, porque además tienen derecho a la par, y me parece que cuando hablamos de estos temas todavía no lo han visto, a constitucional o algo así, el Estado moderno se crea luego de la Revolución Francesa, porque hasta entonces teníamos, digamos, básicamente el poder en el monarca, que establecía la norma, la ejecutaba y era el dueño de la tierra. Pero en el Estado moderno nosotros distinguimos tres elementos en las repúblicas. El elemento territorial, que es nuestro territorio, de nuestro país, el elemento de la población, somos los ciudadanos, y el elemento del poder. El elemento del poder es el que nosotros como ciudadanos... Patri, sí. ¿estás compartiendo alguna filmina? Porque no parece. No, estoy hablando general. Ah, ok. Porque Ya justo preguntaban acá por eso. Ya la voy a compartir enseguida, empieza. Esta es la intro a la filmina. Ese elemento del poder lo vamos a ver en detalle en sector público. ¿Por qué? Que vamos a ver cómo está constituido el poder ejecutivo, legislativo, judicial, por qué, cuál es el rol, cómo se relacionan entre sí como forma de control de poderes. Eso lo vamos a ver en sector público. Y el último punto que vamos a ver es moneda, donde vamos a ver la famosa teoría de los monetaristas, los estructuralistas. Vamos a ver cómo se crea moneda, emisión primaria y emisión secundaria. Escuchamos hablar, se emite moneda, están emitiendo monedas, la crítica o la no crítica, los fundamentos de quienes tienen el gobierno en este momento, los opositores que dicen si está bien, si está mal, son las discusiones, pero vamos a entender qué significa un tipo de política y otro tipo de política. No vamos a hacer juicios políticos sobre las decisiones políticas. Eso el día que ustedes tengan suficiente preparación, se consideren preparados y los quieran hacer, son libres. Nosotros acá no hacemos economía política, sino conceptos generales de economía. Entonces vamos a desarrollar solamente cuáles son estas teorías y qué significan. Eso en materia monetaria, y también ahí vamos a ver el otro tema que nos acucia tanto todos los días, que es la inflación. Eso es más o menos el esquema de todo lo que vamos a ver en este sector, que va a abarcar macroeconomía, nuestro segundo paso. Ahora sí les voy a compartir pantalla. Primer tema de macroeconomía, renta nacional. Y vamos a empezar hablando de desarrollo. Para analizar el nivel de desarrollo de un país utilizamos una serie de variables macroeconómicas siempre medidas en un periodo de tiempo determinado, que generalmente es anual, porque el periodo siempre es fiscal. Fiscal se refiere al sector público, se mide por año. Así se realizan comparaciones entre varios países o del mismo país en diferentes años, es decir, nosotros nos tenemos que comparar con nosotros mismos el año pasado, el anterior, una década atrás, para ver si hemos crecido económicamente o no. Pero además nos comparamos con otros países que pueden ser más grandes o más chicos. Ya vamos a ver por qué hay distintas variables para hacer estas comparaciones. De manera que podamos ver cuál es el nivel de desarrollo de cada uno. Y en estas comparaciones también ver cómo podemos comerciar y cómo podemos interaccionar entre países. Se utilizan para eso modelos. Siempre hemos dicho desde la primera clase que en economía trabajamos con modelos que son simplificaciones de la realidad para analizar distintos efectos y predecir resultados. Habíamos visto como modelo la frontera de posibilidad de la producción, la utilidad del consumidor, vimos el modelo
del circuito económico simple. Bueno, acá vamos a ver algunos modelos más que nos van a poder reflejar la realidad, y siempre vamos a tratar de hacer un análisis prediciendo algún efecto. Pero como estamos ante una ciencia social, donde el comportamiento humano es lo que vamos a estudiar, nunca vamos a tener certeza, siempre vamos a tener probabilidad. O sea que utilizamos métodos estadísticos. Bien, ¿qué podemos decir del concepto de desarrollo? Anteriormente, el desarrollo de los países se basaba en la utilización de los recursos naturales sin considerar sus posibilidades de recuperación. Y no hablamos de miles de años atrás, antes de la década de los 70. Porque más o menos en el 72 hemos empezado a hablar de la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo. Hasta ese momento, nosotros simplemente utilizábamos los recursos naturales para producir. Cuando se da la revolución industrial, se comienzan a utilizar más inescrupulosamente, porque en realidad lo que hizo la revolución industrial es utilizar la tecnología de esa época para tener más eficiencia, producir otros bienes, pero no nos preocupábamos de los efluentes, de los elementos que tirábamos a la atmósfera, simplemente era producir, porque produciendo nosotros vendíamos más. Y las normas, además, cumplir las normas de ese momento no implicaban el respeto del ambiente, es como que no lo teníamos en cuenta. Y ese es el concepto de desarrollo sostenido. Mientras yo tenga recursos, los utilizo y sigo produciendo. Es una utilización constante sin medida, en forma irracional de los recursos naturales. Ese concepto sostenido en el tiempo, el nivel de producción, y si lo puedo incrementar, lo incremento sin pensar más en otra consecuencia que no sea la económica de la venta. En 1972 se da la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo en Estocolmo, Suecia. A partir de esa cumbre de los países, decidieron llevar un estudio. Todos los científicos del mundo empezaron a viajar, realizando estudios y análisis de todas las profesiones, economistas, sociólogos, juristas, ingenieros. Bueno, empezaron a analizar la relación con el desarrollo, el ambiente y la pobreza. Estuvieron 20 años, hasta 92, que se hace la cumbre de Río 92, de la que ustedes deben haber escuchado mucho más hablar. En 1972, la primer ministra noruega era la señora Gro Harlem Brundtland. Este apellido difícil, una vez que lo aprenden no se olvidan más. Pero la señora Gro Harlem Brundtland, ella cobró mucha notoriedad a partir de este informe que lo coordinó, porque culminó en un libro que se llamó Nuestro Futuro Común. Fue conocido como Informe Brundtland. Luego también presidió Naciones Unidas, con posterioridad, ¿no? Porque realmente fue una tarea muy destacada la que se llevó a cabo en ese momento. Pero ¿qué decía Nuestro Futuro Común? Y relacionaba la pobreza con el ambiente y el desarrollo. Es decir, aquellos países menos desarrollados, donde tenían mayor nivel de pobreza, respetaban menos el ambiente. ¿Por qué? Y porque necesitaban satisfacer sus necesidades básicas. Es muy difícil que nosotros, si bien le podemos enseñar el respeto, y hay que hacerlo, ¿no? Pero nadie dice que no, sino todo lo contrario. Pero cuando la persona no tiene sus necesidades básicas satisfechas, es más improbable que tenga en cuenta situaciones de respeto al medio ambiente. Ante todo necesita alimentarse y llevar la comida a su casa. Entonces su principal preocupación no va a ser saber si arranca las plantas de raíz y ya impide que se vuelvan a reproducir y afecta a la diversidad biológica. No lo va a pensar que tiene que satisfacer su necesidad. Entonces surge una necesidad para el mundo de abordar el tema de la pobreza, porque el tema de la pobreza, solucionar la pobreza, minimizar la pobreza en el mundo, implica lograr desarrollos más equitativos, aunque no sean iguales, pero que todos vayamos creciendo, ¿bien? Con respecto
con respeto por el medio ambiente. ¿Y por qué es importante el respeto del medio ambiente? Porque es la forma de que nosotros podamos seguir subsistiendo en este planeta. Nosotros somos parte también del ambiente. Durante 20 años, entonces, los científicos se abocaron al estudio del desarrollo, la pobreza y su relación con el ambiente. Y en la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo en Río de Janeiro en 1994, se define el concepto de desarrollo sustentable o sostenible. En ese momento creo que se usó más el sostenible, porque íbamos del sostenido al sostenible. Y después vino el debate semántico si era sustentable o sostenible. Y después se dijo es lo mismo, sustentable, sostenible. Y hoy hablamos de sustentable, de sustentabilidad. ¿Y a qué se refiere el desarrollo sustentable? Al respeto por los recursos naturales, utilizándolos, pero permitiendo sus tiempos de regeneración de los ecosistemas, con tres grandes pilares, que son los aspectos sociales, económicos y ambientales. No podemos hablar de un desarrollo económico sin desarrollo social y sin respeto por el ambiente. De eso se trata el desarrollo sustentable. Nosotros lo vimos volcado en nuestra Constitución reformada en el 94, cuando hablamos de la utilización de los recursos naturales, respetando a las generaciones futuras. Nosotros decimos que se cambia un concepto, de que el ambiente lo heredamos de nuestros padres, al concepto de que el ambiente nos lo prestaron nuestros hijos. Porque cuando decíamos, hemos heredado los recursos naturales de nuestros padres, nosotros somos dueños de hacer lo que queramos, hacemos lo que los explotamos hasta más no poder, ¿y qué les va a quedar a nuestros hijos? Un planeta devastado. Entonces, nosotros, por nuestra sustentabilidad de la misma especie, tenemos que pensar que este planeta, este ambiente, los recursos con los que contamos, nos los prestaron nuestros hijos, y nosotros los tenemos que utilizar y devolvérselos en el mismo estado en que los hemos recibido, o mejor, pero supongamos en el mismo estado en el que los hemos recibido. Y hacia eso empezaron a tender las políticas ambientales y económicas. Vamos a ver un poquito más de detalle. Se llevaron a cabo internacionalmente una serie de reuniones, siempre cada 5 años en Río de Janeiro, se fueron elaborando agendas, la agenda del siglo XXI, agenda 21 le decíamos. ¿Y qué es una agenda? En derecho internacional los países pueden sugerir, ¿por qué? Porque son todos soberanos, lo vamos a ver cuando veamos el sector público. Nosotros somos soberanos, no puede venir otro país a ordenarnos que hagamos una cosa de determinada forma. Tenemos nuestros gobernantes, que van a definirlo en el Congreso de la Nación, el presidente de la Nación, cada uno tiene su rol, y va a tener las definiciones políticas o las decisiones que sean necesarias. Pero los países establecen acuerdos generales, sugerencias, donde dicen, bueno, sería bueno para la región llevar a cabo tal o cual política pública. De eso se tratan las agendas. Se fueron haciendo la agenda Río más 5, Río más 10, más 15, más 20. ¿Cuál fue el lema de Naciones Unidas? El lema de este pensamiento de desarrollo fue pensar globalmente y actuar localmente. ¿Por qué? Porque el ambiente no reconoce fronteras y tenemos muchos problemas ambientales que son transfronterizos. Y ustedes pueden buscar en los medios y darse cuenta. Hasta nuestra laguna más chiquita, cuando hablábamos de una posibilidad de contaminación, decíamos que en realidad pertenece a una serie de humedales, se llaman humedales, porque crecen, es como, son endógenas, no son cuencas que crezcan desde el mar, están como acá, adentro. Después terminarán por los ríos que son efluentes en el mar, pero no crecen de esa manera, sino que forman parte de nuestras napas. Según cómo esté la situación hídrica, van a crecer o se van a compactar. Y son humedales porque estas diferencias
generan determinados alimentos y se sirven para que las aves migratorias lleven adelante su camino, y va generando una flora y una fauna muy particular que es muy rica en alimentos. Y vienen desde Florida, Estados Unidos y Canadá, algunas también, hasta la Patagonia. En Brasil hay otras muy importantes, en Venezuela, y nuestra mar chiquita en Córdoba es uno de los puntos más importantes para Argentina. Entonces, les doy ese ejemplo como para que vean que un problema que pudiera afectar a las aves migratorias, porque alguno de estos humedales se secara, generaría un problema global, porque no podrían hacer todo el camino hasta la Patagonia y morirían en el camino. Eso generaría también problemas con la flora y la fauna que se van alimentando. Es decir, los ecosistemas van teniendo equilibrios, como si ustedes estudian química alguna vez, química o física, habrán visto el equilibrio de los gases. Digo, nosotros tenemos concentraciones de compuestos en distintos estados que están en equilibrio, por eso tenemos oxígeno en el aire, pero también tenemos en el agua, y todo forma parte de un equilibrio. Los ecosistemas tienen equilibrios, y tenemos cada animal o cada especie, tanto de la flora como de la fauna, van interaccionando, y a través de este equilibrio es como nos mantenemos de esta manera. Si se rompe ese equilibrio porque falta alguno de los elementos, bueno, sin duda, a ver acá, sin duda vamos a observar cambios en el resto. Entonces hay que pensar globalmente, porque todos formamos parte del sistema, pero actuamos donde debemos actuar, donde estamos, localmente, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, es donde nosotros vamos a actuar para lograr el desarrollo. ¿Y qué es lo que se generan? Distintas herramientas cuyas experiencias de aplicación fueron perfeccionándose según las realidades de cada país, porque si vamos a actuar localmente, se generan herramientas. Se dice, por ejemplo, establezcamos aranceles para determinada actividad, incentivos para una actividad limpia, hagamos incentivos. Los bonos de carbono fueron parte de las herramientas que alguna vez se plantearon. ¿Cómo vamos a hacer con la integración social con la cuestión de género, ¿no? Porque las mujeres tenían menos acceso a la propiedad, al progreso y desarrollo económico que el varón, toda una serie de cuestiones que van tratando esas agendas. Y van generando herramientas que en algunos lugares empiezan a ser exitosas, entonces después también se implementan en otros, y así vamos tratando de lograr el desarrollo, donde crece también la actividad de la parte no gubernamental. También iban estas reuniones, a la par que se da, digamos, paralelo a la reunión cumbre de Estados, se dan las reuniones de las ONGs, que alguna vez tienen oportunidad de ir, son muy interesantes. Bueno, posteriormente, en 2012, en Río +20, de este concepto de desarrollo sustentable que se viene aplicando, se va evolucionando, se va fortaleciendo aspectos sociales y aspectos ambientales, y surge el concepto de economía verde, que ustedes habrán visto porque hay un español de apellido Verde, fíjense qué coincidencia, que ha estado en Córdoba en un par de ocasiones, estuvo el gobernador Schiaretti, vino Obama en determinado momento, dio una serie de charlas sobre economía verde, tratando de propiciar emprendedores, que la gente joven se conecte con esto como para que pueda llevar a cabo proyectos de este tipo. Básicamente se trata de buscar herramientas económicas que tengan en cuenta estos tres pilares, estos conceptos, para tratar de erradicar la pobreza, pero en el marco del desarrollo sustentable o sostenible, como le queramos llamar. Implica la redistribución del capital natural, social y financiero a los fines de generar beneficios. Dijimos que la redistribución del capital, o lo que le podemos llamar asignación de la renta, es una pregunta eje en las preocupaciones de la economía. Es el centro de que la economía exista como ciencia, es porque nos interesa que la redistribución de la renta sea, como decimos, equitativa. Vamos a ver cuándo algo es equitativo, ¿no? Decimos redistribución de capital natural, recursos naturales, social, hablamos de la distribución en la sociedad,
Aunque seamos un país desarrollado, también hay pobreza en los países desarrollados. ¿No? Y financiero. Escuchamos hablar de la deuda pública, escuchamos hablar de que reestructuraron la deuda, ¿no están viendo los diarios? Yo les aconsejo que entren a mirar, porque en macro es muy lindo mirar los diarios para entender los conceptos. Estaría bueno hacer ejercicios que ustedes nos traigan de los temas de actualidad para los distintos temas que desarrollamos. A fin de generar este desarrollo que tiene que ser económico con equidad social. Y aquí vuelve la equidad. Y protección del ambiente. Ya vamos a ver con más detalle qué es protección del ambiente. Pero ¿qué es equidad? Equidad, decía el derecho romano, dar a cada cual lo suyo. Equidad no es que todos tengamos lo mismo. Está basado en el concepto de la igualdad de oportunidades, porque nosotros hablamos de los grandes principios. La libertad, todos somos libres. ¿Todos somos libres? ¿O nuestra libertad es relativa y tiene una serie de límites? Yo creo que es relativa y tiene una serie de límites. De hecho, ¿usted puede salir hoy a la calle? No. ¿Por qué? Y porque estamos en esta cuarentena, salvo que tenga el permiso especial. Un ejemplo de que la libertad no es absoluta. Del mismo modo, la igualdad no es igual para todos. ¿Quiénes somos iguales? Los que estamos en la misma posición. Por ejemplo, Juan Manuel y yo somos profesores, somos iguales. Ustedes son alumnos. Y como alumnos, no están en la misma posición que nosotros. De hecho, van a tener que hacer el examen y nosotros somos los que lo corregimos. ¿Bien? Su regularidad va a ser en función de que cumplan las consignas que nosotros le vamos a escribir. Entonces, son situaciones diferentes. Ahora, todos ustedes, los alumnos, los 29 alumnos que están acá, más los que están en Classroom, anotados, están exactamente en la misma condición. ¿Por qué? Porque son alumnos. De mismo modo, los profesionales de la salud, que están en una condición de profesionales de la salud, llevan adelante roles diferentes, pero entre ellos están en igualdad, porque están en la misma condición. Entonces, esa es la igualdad de oportunidades. Estamos en la misma condición, estamos en igualdad. ¿Bien? Y dar a cada cual lo suyo es dar a cada cual lo que necesita en esa situación para que esta igualdad de oportunidades sea tal y permita el crecimiento, ¿bien? Cuando se le permita cambiar de una situación a otra. Ustedes están estudiando ingeniería, cuando se reciban de ingenieros van a dejar de ser alumnos y a lo mejor después pueden estar acá dando clase de economía, ¿bien? Entonces van a cambiar su situación y van a estar en una situación mejor. Eso implica un desarrollo. A eso apunta el concepto de equidad. ¿Qué más? Acá decimos que es un cambio de paradigma porque se considera en cierto modo esto de la economía verde un poquito más que el sustentable. En realidad para mí es como más profundizado porque han pasado muchos años y vamos definiendo otros aspectos. Un enfoque holístico, sí, porque hay que ver el todo, la visión panorámica. Pensar globalmente implica un enfoque holístico, interdisciplinario y transversal. No hay tema que no toquemos que no se relacione con el ambiente, por ejemplo. Valorando el ambiente, pero también el bienestar humano. No podemos hablar de desarrollo solo en conceptos monetarios, como se hablaba antes. Vamos a ver que eso, el PBI, es parte de las cosas que le vamos a criticar que no tiene en cuenta el bienestar humano. Ya se los voy adelantando. ¿Por qué? Porque mide producción en nivel monetario. Entonces no sé cómo se ha distribuido, no sé si hay calidad de vida, dónde está concentrada la riqueza. Bien, entonces no meramente como un desarrollo económico, sino que tiene que ver el bienestar o lo que le llamamos calidad de vida del ambiente. ¿Cuáles son las 3 medidas para el progreso de la economía verde? Dice así: el grado de transformación económica en relación con la inversión y el crecimiento de los sectores verdes. Cuando ustedes van a llevar adelante un emprendimiento, y como ingenieros lo van a ver, van a tener que tener en cuenta el ambiente. No solo porque el marco normativo se los va a exigir, sino también porque el mercado se los va a exigir. Cuando ustedes quieran exportar, cuando ustedes quieran acceder a los mercados más competitivos,
el tema ambiental lo van a tener que demostrar que lo respetan. El impacto del desarrollo en función de la extracción y el agotamiento de los recursos. Desde el concepto de desarrollo sustentable surge el concepto de impacto ambiental. Cómo nosotros con nuestras acciones impactamos en el ambiente, negativa o positivamente. El impacto ambiental es una tarea interdisciplinaria y transversal, pero donde la ingeniería tiene un rol importante. Hay muchos ingenieros que se dedican, no ustedes, no los de sistemas, más los químicos, algunos civiles, algunos los industriales, y algunos otros también, de las otras especialidades que ustedes le llaman, son guerreros, se dedican a estudiar el impacto ambiental. Que es cómo vamos primero estudiemos los recursos que tenemos, a dónde nos conduce el agotamiento, con cuánto contamos y cuánto podemos utilizar cada vez. Para lo que hay una serie de variables que vamos a ir mencionando más adelante en el desarrollo de la filmina, cuando hablemos de PBI, que nos van a permitir medir esto y que son fundamentales. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes hablar la huella hídrica o la huella ambiental. Son la huella de carbono. Son formas de medir los recursos que tenemos, cómo lo estamos utilizando y cuál es el impacto que estamos dejando en el ambiente. El bienestar de la sociedad según el acceso de la población a los recursos básicos como educación, salud y seguridad social. No solamente vamos a medir PBI como una variable de desarrollo económico, vamos a buscar variables que nos midan bienestar. Y vamos a ver que esas son las tendencias de la economía ahora. La medición de bienestar de los países. El IBH, Índice de Bienestar Humano, que se llama, es uno de los que mide bienestar. ¿Cuáles son las herramientas que usa la economía verde? Los incentivos fiscales, las subvenciones verdes y los impuestos sobre las emisiones, los famosos bonos de carbono. Vamos a analizar un poquito a qué refiere. Incentivos fiscales porque los estados tratan de generar incentivos a que lleven a cabo actividades de respeto por el ambiente. Subvenciones verdes. Vamos a tratar de activar o subvencionar una actividad que respete más el ambiente. Y el tema de los bonos de carbono son una medida de alguna manera de limitar lo que es la contaminación en el aire. Cuando se establece un nivel máximo de contaminación y se divide entre los productores una serie de bonos, que uno podrá invertir. Una serie de bonos es una cantidad de contaminante que puede arrojar al medio. ¿Bien? Ahora, yo puedo invertir en tecnología que disminuya mi emisión, entonces no necesito la cantidad de bonos que me permite el Estado utilizar, y puedo venderle a otro que tiene una tecnología más vieja y que no puede invertir en esta tecnología aún ese bono. Entonces hay todo un movimiento también económico con los bonos, pero como una manera de limitar la contaminación del aire. La regulación de sectores que consumen muchos recursos. Lo que vamos a ver en el sector público, cómo el Estado va a actuar, va a regular. Que habíamos dicho a nivel de producto, a nivel de proceso y a nivel de utilización de los recursos, a través de permisos especiales que le va a dar y que ahí va a ir limitando y llevando la medición de la cantidad de los recursos que utilizan. Que le hace, por ejemplo, agua. La inversión pública en investigación y desarrollo para la innovación verde. Ahora hablamos de innovación y hablamos de verde. Vamos a ver unos videitos después que termine de ver el desarrollo, como para que, a ver si me sale bien proyectarlo, para que tengan un poquito de noción de estos temas. ¿Cuál es la sí? Una pregunta. También una noticia, como usted dijo que quería de la actualidad, sería, por ejemplo, la compra de los bonos, o sea, la no compra de los bonos porque básicamente los bonistas no quieren comprar al gobierno porque están haciendo la negociación y todo eso. Eso nos viene bien para cuando veamos sector público y cuando veamos sector externo, porque ahí vamos a ver un poco qué son los bonos, cómo se hace, para qué sirven, cuáles son los mercados. Sí, téngala, sepárela y téngala ahí para el siguiente tema, no sino el que sigue. Dale, profe. Bien.
¿Cuáles son las consecuencias de estos nuevos conceptos en lo que hace al desarrollo? Que se generan nuevas oportunidades comerciales para, bueno, valga la redundancia, el comercio, pero no solo eso, sino el crecimiento y el desarrollo sostenible, como el mercado de los bienes y servicios ambientales, un nuevo mercado. Como ustedes tienen el mercado de la información, los que hacen sistemas, que es un mercado importante, porque además tiene que ver con, lo vamos a ver, me parece, ¿tenemos algo más? Les puse esto de la economía de color. En realidad, este mercado, como les decía yo, de la información, lo vamos a ver acá en la economía de colores, que tiene un impacto importante en la economía. Ahora hay una tendencia, se me ocurrió poner esto ahora en este primer año que voy a hablar de los colores, porque hay una tendencia muy grande con el tema, se habla ya de la economía azul, que antes era la verde y era suficiente con la verde, ¿no? Ahora ya metimos una serie de colores. ¿Pero en qué se basa? En un análisis sectorial de la economía. Pero ese análisis sectorial es a los fines didácticos, porque en la práctica, en la realidad, cuando vamos a hacer un análisis económico, lo hacemos en todos los colores a la vez, como un arcoíris. Pero vamos a ver a qué refiere la economía en colores. Refiere al análisis de la economía desde cada sector, identificando cada uno con un color, conforme un punto de vista. Como el análisis transversal, lo que les digo, el análisis en realidad es de todos los colores. Y acá tenemos una rueda que nos muestra los colores en la economía. Tenemos la economía verde, que es la que vinimos desarrollando. La roja, que es la del consumismo. Ya vamos a ver un par de detalles. La azul, que es la que se está hablando ahora, que nos incluye la tecnología. Por eso ya la información... Hasta hay algunos que dicen, estamos pasando a una sociedad distinta, no ya la del conocimiento, sino mucho más amplia. ¿Bien? Y ya empiezan a complejizarse los conceptos. La economía naranja, que implica toda la parte artística, cultural, la negra, que es la ilegal, la gris, que es lo que es legal pero privado, y la amarilla, que es la ciencia. Veamos cada una. La verde es lo que estuvimos hablando hasta recién. Lo que resulta de un mejoramiento del bienestar humano y la equidad social, mientras se reducen los riesgos ambientales y las carencias ecológicas. Esto lo define el NUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La economía roja refiere al consumismo. ¿Y cómo se define el consumismo? Como la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Así lo define la Real Academia Española. Porque para nosotros, hablábamos de nuestra conducta del consumidor, y para nosotros en economía lo que haga el consumidor es fundamental. Entonces acá estamos hablando de la cosa extrema que nos puede llevar a un desequilibrio. Y si ustedes googlean, yo les diría, vean Los Minimalistas, en inglés, The Minimalist, que es una película, un corto, donde explican dos muchachos jóvenes que eran bastante grandes empresarios y fueron cambiando su forma de vida al minimalismo y dan vueltas por el mundo dando conferencias, pueden googlearlos. Yo voy a ver si encuentro alguna, porque las debo tener por ahí, para pasarla, pero hoy no lo bajé entre los videos que tengo. Pero es muy interesante cómo se estudia cómo el consumo influye en el ambiente, porque además, si nosotros gastamos mucho en packaging o en generamos contaminantes que después deben ser tratados y también se incrementan nuestros costos. ¿Cierto? Cuando lo llevamos a nivel económico vamos a hablar de costos. Entonces, la economía roja trata de ver cuál es el límite en materia de consumo que debemos tener en cuenta, y con nuevas tendencias a lo que yo le llamaría el minimalismo, que son las que están, les diría, en la gente más joven están llegando, y sobre todo en Europa o en Norteamérica. Nosotros quizá no la hemos visto tanto, pero es la tendencia. La economía azul se relaciona con el avance, volviendo al consumismo anterior, a la roja. En Brasil tenemos algunos casos de producción que tienen en cuenta, menos es más que le dicen, también la cuestión del consumismo, y se tiende a que sea reciclable.
y que yo pueda de alguna manera intercambiarlo, y se están generando nuevos nichos que son económicos,